So glad that you are here with us. We're going to read the Word of God today. Estamos muy contentos que nos acompañas a leer las Escrituras. Aleluya, gloria al Señor. Tengo conmigo en este día a la hermana Ida que va a leer con nosotros en este día. Hermana Ida, un saludo a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones para oír y nuestros oídos para oír la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. La honra y la gloria sean para nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Amen. Today, thank you, Andrew, for being with us. He's going to be reading helping us in English. Andrew, greetings to everybody. Hello. Good to be here again and ready to get started in a few minutes. Amen. Amen. Before we get started reading the Word of God, we are going to go to the Lord in prayer. So I'm going to have Andrew to lead us in prayer in English. Antes de que comenzamos a leer la palabra del Señor, vamos a ir al Señor en oración. Amén. Y le voy a pedir a Andrew que nos lleve al Señor en oración en inglés. Andrew. Lord, thank you for another opportunity you've given us to read your word. And I just ask, Lord, that you would touch our heart, touch our mind, and help us to understand and receive what you have for us. In Jesus' name, amen. Amén, amén. Y le voy a pedir a la hermana Aida que nos lleve al Señor en oración por la lectura de las Escrituras. Hermana Aida, si nos lleva al Señor en oración en español. Gloria a Dios, Señor. Gracias por este privilegio de leer tu santa y bendita palabra. Señor, que nuestros corazones y nuestros oídos estén prestos para oír lo que tú tienes que revelarnos en este día. Y la honra y gloria es para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. We're going to start with Exodus 1. Amén. Le dice la palabra del Señor en Éxodos número 1. Versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. Éxodo 1, versículos 5, 6 y 7. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. All those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. And Joseph died, all his brothers, and all that generation. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Éxodo 1, versículo 8 y 9. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Now there arose a new king over Egypt, who did not know Joseph. And he said to his people,
Look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Éxodo 1, versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and it happen in the event of war that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Éxodos 1, versículo 11 y 12. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in dread of the children of Israel. Éxodos 1, versículo 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage, in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them serve was with rigor. Éxodos 1, versículo 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Shiphrah, and the name of the other Puah. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women, and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then she shall live. Éxodos 1, versículos 17 y 18. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this thing and saved the male children alive? Éxodos 1, versículos 19 y 20. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. And the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Therefore, God dealt well with the midwives,
and the people multiplied and grew very mighty. Éxodo 1, versículo 21 y 22. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. And so it was, because the midwives feared God, that he provided households for them. So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Éxodo 2, versículo 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. And a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. So the woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a beautiful child, she hid him 3 months. Éxodo 2, versículos 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. But when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, daubed it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reeds by the river's bank. And his sister stood afar off to know what would be done to him. Éxodo 2, versículos 5 y 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Then the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, and her maidens walked along the riverside. And when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it. And when she opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him, and said, this is one of the Hebrews' children. Éxodo 2, versículos 7 y 8. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you, for the Hebrew woman, that she may nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, go. So the maiden went and called the child's mother. Éxodo 2, versículos 9 y 10. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him, and the child grew. And she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water.
Éxodos 2, versículo 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Now it came to pass in those days, when Moses was grown, that he went out to his brethren and looked at their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. So he looked this way and that way. And when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Éxodos 2, versículos 3 y 14. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. And when he went out on the second day, behold, 2 Hebrew men were fighting. And he said to the one who did the wrong, why are you striking your companion? Then he said, who made you a prince and a judge over us? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? So Moses feared and said, surely this thing is known. Éxodos 2, versículos 15 y 16. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. And he sat down by a well. Now the priest of Midian had 7 daughters, and they came and drew water, and they filled the troughs to water their father's flock. Éxodos 2, versículos 17 y 18. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Then the shepherds came and drove them away. But Moses stood up and helped them, and watered their flock. When they came to Reuel their father, he said, how is it that you have come so soon today? Éxodos 2, versículos 19 y 20. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. And they said, an Egyptian delivered us from the hand of the shepherds, and he also drew enough water for us and watered the flock. So he said to his daughters, and where is he? Why is it that you have left the man? Call him, that he may eat bread. Éxodos 2, versículos 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre
Gerson, porque dijo, forastero soy en esta tierra. Then Moses was content to live with the man, and he gave Zipporah his daughter to Moses, and she bore him a son. He called his name Gershom, for he said, I have been a stranger in a foreign land. Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. Éxodo 2, versículos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. So God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Be merciful to me, O God, be merciful to me. For my soul trusts in you, and in the shadow of your wings I will make my refuge, until these calamities have passed by. Andrew, anything like to share with us of what we read today? Yeah, I like the part where it says about the midwives. Compartir referente en la parte donde habla de las parteras. That they feared God Ellas temieron a Dios more than they feared Pharaoh. más que temían al faraón. Because the Pharaoh was a really powerful ruler in those days. El faraón era un rey, un poderoso rey en esos días. And he had the power to kill any one of them like that. Tenía el poder de matar a cualquiera así. So they most likely knew what would happen if they disobeyed his orders. Seguramente sabían ellas lo que les sucedería si desobedecían esa orden del faraón. But they feared God more than Pharaoh. Pero temían a Dios más que al faraón. And I like that it says that because the midwives feared God, Me gusta eso que dice que porque las parteras temían a Dios, and did not allow the Hebrew male children to be killed, no hicieron lo que el faraón les mandó de matar a los babies varones. that because they feared God, God treated them well. Porque temieron a Dios, Dios las trató bien. And it said that God provided households for them. Y dice que Dios les proveó hogares a ellas. So God blessed them and provided for them in spite of Pharaoh's rule in the land. Así que Dios les bendijo y les proveyó a ellas sin importar lo que las leyes del faraón de la tierra. So God's power superseded Pharaoh's. El poder de Dios
super, es más grande y es sobrepuesto del poder del faraón o de reyes en la tierra. So, in your life, no matter what happens in your life, with circumstance or rulers or people in authority or jobs or bosses or anything or government, Así que en tu vida, no importa lo que esté sucediendo, no importa si reyes o jefes o gente en tu vida, no importa lo que ellos estén ordenando, declarando sobre tu vida. fear God more than them. Teme a Dios más que a ellos. Because even if what you do is in opposition of the authority, Porque aún si lo que hagas es en opuesto a la orden de autoridad sobre ti, if you're doing what's right in the sight of God, si haces lo que es correcto ante Dios, then He will provide and take care of you. Él, el Señor, Dios Todopoderoso, te proveerá y te cuidará. So, Amén. moral of the story is fear God more than man. La moral de la historia, de lo que hemos leído es, teme a Dios más que temer al hombre. Amén. 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 Thank you, Andrew. Yeah. Praise the Lord. Glory be to God. Hermana Ida, Amén. compartir con nosotros. Aleluya, amén. Sí, Amén. estoy aquí y le doy gracias a Dios porque a través de su palabra podemos reconocer el gran poder de Dios sobre toda circunstancia y tiempos. Amen. I'm here thanking the Lord, meditating and thanking the Lord because we can recognize that His power and His love and His mercy through all times. En esos tiempos que nos habla la Biblia, In those times that the Bible talks about, esta lectura tan preciosa que nos ha tocado este día, this reading, such precious reading that we had today, encontramos cuántos inocentes bebés murieron. we find how many innocent babies were killed. Pero Dios, en su plan divino, But God in His divine plan, salvó a Moisés, He saved Moses porque tenía un propósito para que Moisés viviera. because He had a purpose for Moses to be alive. En estos tiempos In those times, hemos comprobado cómo el Señor ha librado la vida de muchos niños que ahora son siervos de Dios. and in these times, we have proven how God has saved thousands of babies that nowadays that grew up to be men of God nowadays. Y nada ni nadie se pudo oponer a que ellos pudieran vivir. And no one and nothing could be Él could stop cubrió it, sus vidas, could stop from them being alive. como la gallina cuida sus polluelos. Just like the hen takes care of her own chicks, Y así somos testigos and just like that, we are witness de cómo Dios se ha manifestado, how God has manifested Himself, librando siervos preciosos saving precious
servants of his de la muerte from death y de las tramas del diablo. and from the plots of the enemy. Gloria sea al Señor. Glory be to God. Y Amen. tenemos también And we en also el have Salmo in Psalms 57 57 como la misericordia de Dios God's mercy cuidó de Moisés, took care, le previó alimento, esposa, pero más que todo enseñanza de cómo tratar a las ovejas. how God, we read about Moses, how God saved him, protected him, provided for him, even took care of him till grew up, and even gave him a wife and taught him how to treat God's people. Y sé que y Moisés pudo hablar con su corazón completamente a su padre. David también lo aprendió. And Moses was able to talk to God as his father, and David also learned that Porque también aprendió because he de also que learned tenía que aprender that mucho he also learned that he knew that he needed to learn so much. y así nosotros And same likewise que us, aprender de la palabra de Dios we need to learn from the word of God cuando estemos en diversas pruebas, dolores. when we are going through diverse trials and tribulations. Por eso la palabra de Dios nos lleva a que aprendamos a suplicarle a nuestro Padre. That's where the word of God teaches us to learn how to ask and how A cantar con alegría to y sing con with todo joy, nuestro corazón salmos de agradecimiento. to sing with joy to the Lord, songs of praises to him, Darle la gloria y la honra solo a Él. to give the Porque glory and solo Él la honor merece. only to him because he's the only one who deserves it. Amen. Glory be to God. Amén, Amen. aleluya. Aleluya. Gracias, hermana Ida. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Bendición. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendecido sea su nombre. Praise the Lord. Blessed be his name. Aleluya. We also learn también recordándonos de, así como leímos en Génesis, que dice, otro faraón llegó a tomar posesión y ese faraón no conocía a José ni toda la historia de lo que había sucedido. Él no tuvo relación cerca así con José. We also learn about there was in Genesis in that time when Israel was in Egypt, how after all those years, how a new Pharaoh came into to take the throne, and that new Pharaoh had no idea of Joseph. He didn't know anything about Joseph, and I'm sure he heard because in those days they kept, written chronicles of everything that was going on. Seguro que ese nuevo faraón había oído de José, porque en esos tiempos tenían que todo lo ponían en escrito, mantenían un récord. But he had no personal
connection with Jose. Many years had passed, so he didn't know Jose, and therefore he didn't acknowledge anything because he didn't experience any of that. His vision was different than the pharaohs prior to him during Joseph's time. Este nuevo faraón no tenía esa relación de haber conocido a José personalmente. Este faraón, su enfoque, su visión era diferente de los faraones anteriores que estuvieron en el tiempo de José, porque este nuevo faraón, él no sufrió nada de lo que aquellos sufrieron y que aquellos vieron en vida propia, la manifestación de la gloria de Dios a través de José, como Dios lo salvó. So this new Pharaoh didn't get to see and experience himself how God saved them through the hand of Joseph. So it was nothing to him, you know. So all his focus was, there's a lot of people over here and they're bigger, more than us, and they're gonna go ahead, and if we go to war, they're gonna get on the side of our enemies and we're done, you know. So he began to be harsh and began to do everything that you could do to cause them to suffer and to diminish the expansion and multiplication of the Jewish people. Que este nuevo faraón comenzó a hacer todo difícil para el pueblo de Israel y asegurarse de que fuera todo duro para ellos y que no se multiplicaran más de lo que habían. Pero dice la palabra del Señor, but the word of God says that the more they were afflicted, the more that taskmasters were hard on them and made them labor, and the harder that they were, the more they multiply, the more they grew, the more they prosper in the Lord. Hallelujah. The more they grew. And there was to the point that the Pharaoh had to order the midwives to kill the baby boys. Dice la palabra del Señor que entre más los atormentaban, entre más los hacían que de servidumbre dura, y entre más los capataces los fregaban y los oprimían, más se aumentaba el pueblo, más se multiplicaba el pueblo, más salían adelante. Aleluya, gloria a Dios. If the enemy right now has taskmasters over the people, if the enemy think that he's going to shut the voice of God's people by putting taskmasters over nations, over towns, over cities, and to silence the voice of God's people, to be hard on them and to bring into submission and to destroy them and take everything away from them. The word of God says the more God's people multiply, the more God's strength was within and they made it through. It shows us that if that is happening, the more the enemy thinks he is going to do, and he's going to silence, he has a new thing coming to him. The more the God's people will multiply, will triumph, will voice, will come into unity in Jesus' name. Hallelujah. Si el enemigo, si Satanás, como un faraón espiritual, piensa que poniendo capataces sobre naciones y sobre pueblo y sobre ciudades de Dios, pueblo de Dios, va a silenciar la voz del pueblo de Dios, tiene una noticia que viene a él. No va a poder, porque la palabra de Dios dice que entre más el pueblo de Dios
se une, más el pueblo de Dios avanza, más el evangelio es predicado, más es bendecido y más es fortalecido, porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Because the gates of hell will not prevail against the church of the living God. Hallelujah. No Amén. va a silenciar, más va a haber una unidad. Y mire exactamente and look exactly what took place. Sometimes we go through things and we wait and we wait and we go and we're being attacked. Sometimes we go through trials and tribulations, and the nations are going through that right now. And it takes, what is it they took for the people? It took many years, but it says when they cried out to the Lord. See, you have to come to that moment in your life when you realize you need to cry out. You can't do it yourself. You can't do it yourself. We, the people, must cry out together, humble ourselves before the living God, and let the Lord show his deliverance. Hallelujah. Mire lo que sucedió. El pueblo había estado siendo oprimido por muchos años, pero no sucedió hasta que el pueblo unido clamó al Señor, se humilló y clamó al Señor por liberación. Aleluya. No pienses que a veces pasamos por pruebas y nos tardamos en clamar al Señor, en pedir misericordia al Señor y arrepentirnos ante el Señor y humillarnos ante el Señor y clamar por ayuda, clamarle al Señor por ayuda. Amén. Es importante que reconozcamos, nos humillamos ante el Señor y clamemos a Él. Cada uno de nosotros, alrededor de todo el mundo, necesitamos clamar al Señor por misericordia y unirnos en clamor por misericordia al Señor y luego mirar la liberación que el Señor trae a su pueblo. Aleluya. Porque Él responde a nuestras oraciones, Él responde a un corazón humillado ante Él que le clama en verdad y en justicia. Hallelujah. The Lord is faithful to hear the voice and the cry of his people when they cry out to him in truth and honesty and justice. Hallelujah. We must humble ourselves before the Lord and see his salvation. Hallelujah. Amén y amén. Vamos a clamarle al Señor no solamente por nuestras familias, pero por todo lo que está sucediendo en este mundo, porque la gloria del Señor va a ser manifestada en gran manera y estamos pronto para verla manifestada en el nombre de Jesús. For the glory of the Lord shall be manifested, and we must come together in unity and cry out to the Lord and humble ourselves to the Lord and see his salvation. For his salvation is about to be shown in our midst. His salvation is about to be delivered. His name magnified and glorified in our midst. Hallelujah. Glory be to God. Blessed be his name. Hallelujah. We thank the Lord. Blessed be his name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So let's thank him and blessed be his name for his goodness. If you don't know Jesus as your Savior, come to him now. Give your life to him. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, ven a él y da tu vida al Señor. Tu vida no va a ser la misma. Your life will never be the same. Hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Now, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be his name. El Señor
te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. May He lift up His countenance upon you and give you peace. Aleluya, aleluya. Ahora aquel que es digno de toda alabanza. Hallelujah. Praise, blessed be His name. Now to Him who's worthy of all praise and all thanks. Hallelujah. Blessed be His name. He not only worthy of all blessings and all glory and all power, but He keeps us from stumbling. He keeps us from stumbling. Hallelujah. Oh, and He presents us before His glory, His majesty. Hallelujah. Praise, blessed be His name. Glory be to God. To God alone, our Savior. To Him alone be all glory and majesty, dominion and power now and forevermore. Hallelujah. Porque Él que nos presenta, sin mancha, delante de la presencia de su gloria, al único y sabio Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, sea toda la gloria, dominio y poder, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor te bendiga. God bless you. We'll see you next week. Nos vemos la próxima semana, si no en esta tierra, en la presencia del Señor. Amén. If we didn't see you in this world, we'll see on this earth, we'll see you in the presence of the Lord. Glory be to God. Have a wonderful week. Tengas una semana bendecida. God bless you. God bless. Blessings. Bye. Bless you.